Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Es una bendición que el Señor nos haya reunido y que estemos aquí, decididos a escuchar su palabra. Y es mi petición al Señor que sea su Espíritu Santo el que nos guíe, el que haga la obra en ustedes, en mí, y que cada uno reciba la porción que Él ha preparado. Así que vamos a empezar esta reunión. Hoy quiero comentarles y hablarles de una fórmula muy especial que me encontré uno de estos días que yo meditaba en la palabra, y es la fórmula oír más ver es igual a hablar. ¿Y por qué me venía esta idea? Estaba leyendo la palabra, pero después de estar leyendo miraba noticias y veía y me quedaba sorprendida la influencia de estos medios y cómo nosotros tenemos acceso a escuchar una noticia, verla, comprobarla en el momento, en cuestión de segundos, y también en cuestión de segundos ponernos a hablar, a textear, a opinar, a hacer argumentos, debatir y hasta creer que solucionamos el mundo, ¿verdad? En todos estos mensajes. Entonces, me llamaba mucho la atención porque esto está muy relacionado a algo que sucedió y que en el tiempo de Jesús, que sucedió con Jesús, y que está relatado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Así que por favor vamos al capítulo 1 de Juan, al verso 29, y vamos a ver ahí cómo el Señor hace este magnífico ejemplo y deja este poderoso modelo que ha permitido que hoy usted y yo estemos escuchando la palabra, hablando de Jesús, conociéndole a Él. Entonces vamos a leer, dice el verso 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué interesante, como Milton nos decía, ¿verdad? En los encuentros divinos, esos encuentros excepcionales que el Señor provoca, Él es el que se mueve a buscarnos. Por más que nosotros creamos que nosotros le buscamos, que nosotros vamos a la iglesia, que nosotros somos los que decidimos orar y buscar más del Señor, es Él el que se nos presenta primero. Y Él es el que provoca esos momentos. Y Juan el Bautista está hablando de ese Cordero. Y me encantaba recordar el ministerio de Juan. Juan se preparó para hablar de Él. Y él escuchó la historia del Mesías y fue formado para hablar de ese Mesías. Y aquí lo ve y comprueba que ese es el Cordero de Dios. Y dice el verso 34, más abajito, y yo le he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Él está hablando de lo que un día escuchó, que ahora comprobó, que pudo ver y puede testificar de Jesús. Luego en el verso 35 vamos a leer una de las historias más impresionantes del cristianismo, donde Jesús forma a un grupo de sus discípulos y de ahí se desprende el gran misterio de la iglesia cristiana, cómo Jesús atrajo a los que iban a ser parte de su iglesia, incluidos nosotros. Todo ese efecto vino hasta hoy. Entonces vamos a ver el verso 35, dice, al siguiente día estaba otra vez Juan el Bautista, y con él dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, este es el Cordero de Dios. Juan el Bautista empieza a hablar nuevamente de Jesús. Pero ¿quién andaba por ahí? ¿Quién pasó intencionalmente? Jesús. Él permitió que estos dos hombres lo vieran. Fue Jesús el que se acercó nuevamente a ellos. Y Juan el Bautista habla. Y este hombre no se preocupa que Jesús pasa y se lleve a sus dos discípulos. Esa era su misión, acercar a su gente, acercar a sus discípulos al Maestro, al Mesías.
Y esto es bello en la vida de Juan, y eso creo que es otro mensaje, ¿verdad? Pero Juan, su deseo era acercar a los discípulos al Maestro. Y dice el verso 37, los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Miren qué interesante, los dos discípulos oyeron hablar a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Lo oyeron hablar, inquietaron su corazón, quisieron saber qué más había, qué más decía, y siguieron a Jesús. Dice el verso 38, volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y vemos a un Jesús directo, práctico, que va a suplir la necesidad, que se interesa en mi necesidad y en la necesidad de esos dos discípulos. Él va y le dice directamente, ¿qué buscáis? Pero antes de eso yo quiero que reflexionemos en algo. Los dos discípulos cuando van siguiendo a Jesús en esta idea, se me venía a mí a mi mente esa imagen de estos dos hombres detrás de Jesús. Estaban viendo la espalda de Jesús en ese caminar, en ese seguir. Y pensaba en momentos que en mi vida tal vez yo no he escuchado al Señor, porque siento que no me responde. Y tal vez a usted le ha pasado que no se siente digno de ser escuchado y que su oración de repente no vale y que mejor que ore otro por mí porque mi oración no es escuchada o no tengo ese valor delante de Él. Y yo comprobé una palabra que hace mucho tiempo el Señor me dio a mí, el año antepasado, creo, hace año y medio, cuando yo fui al doctor con mi hija y ella, íbamos donde un ortopeda porque tenía un dolor en un brazo, ella juega voleibol. Entonces, cuando llegamos, el doctor muy atento, muy especial, muy diligente, empieza a examinarla y de repente él me da un diagnóstico que corresponde a un endocrinólogo. Y yo tuve la opción en ese momento de ver al Jesús que me daba la espalda o de ver al Jesús que iba delante de mí. Y esto es importante que lo entendamos. Jesús nunca nos da la espalda. Él va delante de nosotros. Y yo le decía, Señor, gracias, porque en este momento usted está delante de mí y me enseñó la senda que ahora debo seguir, el camino que debo andar. Salmos 32:8 ha sido para mí uno de mis salmos que casi siempre hablo de él y no quiero aburrirlos, pero realmente lo comprobé. Te enseñaré y te haré andar, te mostraré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y ese salmo para mí es bello, porque veo a un Dios cuidadoso, con sus ojos fijos, que no se despegan, que está atento a todo lo mío, y Él está atento a todo lo suyo. Es un Dios poderoso que está fijando su mirada en usted. Y no para regañarlo, no es un Dios inquisidor, no para juzgarlo, para quemarlo, ¿verdad? Por su pecado, sino para estar atento a su necesidad. Así como Jesús se dio a la vuelta, dice la palabra, y les preguntó, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Yo le daba gracias al Señor porque Él me enseñó la senda. Yo llegué por un camino donde un ortopeda y Él me dijo, ahora andate por la senda del endocrinólogo. Y fue justo, fue lo correcto y fue lo necesario. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Por eso les quiero hacer hincapié en esta escena. O nos ponemos del lado del dolor y decimos, Dios me dio la espalda. O nos ponemos del lado de la fe y decimos, el Señor va delante de mí. Él no me está dando la espalda. Siempre cuando no sintamos al Señor es porque Él va delante de nosotros. Y quiero que leamos Deuteronomios 1:30 y también vamos a leer Deuteronomio 31:8 para que lo vayan buscando. Deuteronomio 1:30 dice, Jehová nuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, ante vuestros ojos. Y mire qué lindo lo que dice el verso 8 del capítulo 31. Jehová va delante de ti, Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. El Señor va delante de nosotros.
Y la palabra dice también que Él es escudo a nuestro alrededor, porque el Señor nos rodea, Él nos cubre con sus alas, Él va a nuestra derecha, Él va detrás de nosotros, Él va delante de nosotros. Pero en estas situaciones, cuando hay mucho dolor y situaciones difíciles y tendemos a creer que no está con nosotros o no lo conocemos lo suficiente, podemos decir, el Señor me ha ignorado, no me está viendo, no sabe la necesidad que tengo, pero esto no es así. El Señor nos dice, va delante de nosotros. Y me encanta porque Jesús iba por un camino y los discípulos iban siguiendo esos pasos. Jesús va marcando los pasos que debemos seguir. Él va quitando piedras cuando va delante de nosotros. Él va apartando al maligno, va peleando nuestra batalla, va quitando a los que nos quieren hacer daño del frente. Él va al frente de la batalla y Él es el que cierra aquella puerta que tal vez está abierta y no nos conviene, que no es la que tenemos que usar, y abre la puerta por la cual debemos seguir. Entonces podemos estar confiados en Jesús cuando Él vaya delante de nosotros, cuando le veamos sus espaldas. Entonces yo quería hacer ese hincapié porque estos discípulos iban detrás de Jesús, le iban siguiendo, no le conocían por completo, escucharon lo que Juan el Bautista les dijo, este es el Cordero de Dios, y se formaron un concepto y dijeron, pues vamos a ver. Hasta ese momento ellos lo que conocían era a los maestros. Y supongo yo, por lo que ellos dicen, que creyeron que Jesús era un gran maestro y por eso lo siguieron. Y como dice el mismo verso, ¿verdad? Estamos en el 38. Jesús les dice, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y aquí hay algo muy interesante. Ellos le están diciendo Rabí, o sea, el mismo escritor traduce que la palabra significa maestro. Ellos están siguiendo a un maestro y le dicen, ¿dónde vives? En otras palabras, quisiéramos recibir de ti esas enseñanzas, porque reconocemos que eres un maestro. Si Juan el Bautista, que es nuestro maestro, te reconoció como el Cordero de Dios, quisiéramos saber eso. Yo parafraseando y creía y inventando lo que ellos pudieron haber pensado, ¿verdad? Pero ellos le dijeron, ¿dónde vives? Queremos estar ahí. Y les dijo, y esto es precioso, esto siempre lo van a ver cuando ustedes busquen al Señor, venid y ved. Y venir significa que ustedes van a estar cerca de Él. Él siempre está ofreciendo ese tiempo de calidad, siempre está ofreciendo su presencia con nosotros, siempre está queriéndonos atraer. Él se apasiona por atraernos y acercarnos a Él. Y le dice, venid y ved. Y sigue relatando la historia. Fueron y vieron dónde vivía. Y se quedaron aquel día con él porque era como la hora 10. Y Milton nos lo explicaba el sábado. Era la hora 10. Y algunos escritores, algunos biblistas, algunos estudiosos, hablan de que se usó, si se usa el calendario o el día judío, esto era como las 4 de la tarde. O sea que posiblemente pasaron toda la noche con él. Hay otros estudiosos que dicen que no, que era la hora romana. La hora romana era las 10 de la mañana. Pero el punto aquí no es si fue en la mañana, si fue en la tarde. Lo más importante es el tiempo que pasaron con Jesús. No importa la hora y el tiempo que usted le dedica al Señor, sea en la mañana, sea en la tarde. Lo importante es que usted se acerque a Él, que lo busque, que trate de conocerlo, porque se va a llevar tremenda sorpresa. Y miren lo que sigue relatando la historia. Dice el verso 40. El anterior, fueron y vieron donde vivía y se quedaron aquel día con él porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, hermano de Simón. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, miren, ya él había escuchado, pero lo más importante, ya él había estado con Jesús, ya lo había conocido, y va y corre a hablar con su hermano, a decirle a su hermano. Y es por eso que yo les digo, es importante esta fórmula y este modelo que Jesús nos dejó, el oír, después el ver a Jesús, nos transforma.
y después vamos a poder hablar de él, como la samaritana, la historia que veíamos el sábado pasado. Y le dice, hemos encontrado al maestro. Aquí ya no le llamaron maestro. Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, que significa el ungido. En los tiempos del Antiguo Testamento se ungía al profeta, al sacerdote y al rey. O sea, que estos hombres encontraron en Jesús todo eso que habían estado esperando. Y Jesús superó sus expectativas. Fueron detrás de un maestro, pero se encontraron a su Mesías, a su Salvador, a su Redentor, al que los iba a representar delante del Padre. O sea, es algo maravilloso el cambio que Jesús genera en nuestras vidas, los conceptos que Él cambia. Podemos tener ahorita un concepto del Señor, un argumento, pero el Señor nos lo va a cambiar en la medida que sigamos exponiéndonos, conociéndole, viendo cómo Él se dirigía a las personas, cómo Él trataba a los pecadores, cómo nos quiere tratar a nosotros. Ese es el punto de leer la palabra, de conocer al Señor, cómo Él quiere ayudarnos, tendernos la mano y tratarnos a nosotros. Entonces, seguimos en el verso 42 y dijo, y lo trajo a Jesús, hablando que Andrés llevó a Pedro a Jesús. Y miren qué lindo el acompañamiento. Jesús les dice a los primeros dos discípulos, venid y ver. O sea, no les dijo, miren, lléguense a la casa tal, allá donde el hijo de tal. No, vengan. Él les dio ese acompañamiento y estos discípulos siguen ese mismo modelo. Vamos. Él se lleva a Pedro. Él lo llevó a Jesús y se repite el modelo. Y le dice, lo trajo a Jesús, mirándolo Jesús. Es importante que Jesús nos vea. Es importante ver a Jesús, tener ese encuentro con el Señor. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Mire qué interesante. Algunos traducen la palabra Simón como junco. Y el junco es algo que el viento se lo lleva para un lado y para otro. Y en cambio el Señor le cambia su nombre. Y hasta este momento Pedro no entendía, no comprendía todo eso. Pero si ustedes recuerdan la historia de Pedro, Pedro es el que saca la espada y le corta la oreja al soldado romano cuando se quieren llevar a Jesús para crucificarlo, para apresar a Jesús, arrestarlo. Pero en el momento que Jesús muere, él lo niega 3 veces. O sea, primero estuvo de un lado y después estuvo de otro. Y esto es lo que Jesús le estaba dando a entender y Pedro todavía no lo comprendía. Lo comprendió después. Pero el Señor va a superar siempre todo lo que le pedimos, todas las expectativas que de Él tengamos y todo lo que nosotros creamos de nosotros mismos. Porque aquí lo más interesante es el trato que Jesús tuvo con cada uno de sus discípulos, la forma en que los atrajo, la forma en que les cambió el pensamiento, la manera de verse, de entenderla a Jesús y de creer cómo eran ellos. Jesús les abrió el corazón y les dijo cosas que los impactaron de tal manera que pudieron hablar inmediatamente. Entonces, Melody nos decía algo muy bonito, nuestras experiencias con el Señor, esas historias nosotros tenemos que crearlas, tenemos que vivirlas para poder hablar del Señor. Y todo aquel que tiene un encuentro con el Señor va a poder hablar con el Señor. Los momentos difíciles que pasamos a veces son esos encuentros que Jesús aprovecha para demostrarnos quién es Él, cómo nos ama, cómo nos protege, cómo nos defiende. Y como les decía, no nos da la espalda, Él va adelante, Él está luchando por nosotros, Él se está moviendo por nosotros. Y luego sigue la historia de Felipe y Natanael, y eso es muy lindo, a mí me fascina esa historia, porque Felipe también se encontró con Jesús y lo mismo, corre a avisarle a Natanael, hemos encontrado aquel del que habla la palabra, de lo que habla el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para nosotros sería ahora el Antiguo Testamento. Y Natanael era un estudioso de la palabra, de la Torá. Natanael amaba. Y viene Jesús y trata directamente con Natanael, porque es bien interesante leer esta historia. Dice la palabra que
Felipe le dice, hemos encontrado aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas. Y oigan esto, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Pero como él sabía mucho de profecía y de lo que esperaba y de la historia del pueblo judío, le respondió, le dice a Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Como quien dice, la palabra no habla nada de alguien que salga de Nazaret. Y le dice, de Nazaret puede salir algo bien. Bueno, o sea, él conocía la palabra. Nazaret no se menciona en las profecías. Y él conocía eso. Y viene Jesús y va directo al corazón de Natanael y al verlo le dice, aquí está un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Y por qué le dice no hay engaño? Porque el corazón de Natanael, según los estudiosos, era puro, era un hombre sencillo, sincero, y era un hombre que buscaba realmente del Señor. Y lo más importante de todo es que Jesús le dice que lo encontró debajo de la higuera. La higuera es un árbol muy representativo de Israel. Tiene mucho que ver con el significado de su pueblo, pero sobre todo la higuera representa a aquellos que quieren dar fruto. Y él estaba ahí. Y entonces él se quedó sorprendido porque Natanael sabía algo había en su corazón. Algo había él expresado dentro de sí y ante Dios debajo de esa higuera cada vez que meditaba. Y Jesús lo conoció, Jesús entendió lo que había. Cada uno de ustedes está debajo de una higuera esperando agradar a Dios. Yo sé que sí, si no, no estarían aquí. No aceptarían esas invitaciones cada miércoles, cada sábado, cada vez que se reúnen en su iglesia. Y el Señor sabe y conoce perfectamente lo que hay en sus corazones. Así que les animo a seguir buscando del Señor, a seguir aceptando estos encuentros que Él provoca, a seguir buscando, porque Él realmente conoce todo lo nuestro, conoce nuestro corazón. Y para cerrar, quiero leerlos el Salmo 139, del 1 al versículo 6. Escuchen, esto es precioso lo que dice. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él sabe lo que usted piensa. Él conoce esas intenciones del corazón. Él sabe que de repente fue juzgado injustamente y que usted no tenía ninguna mala intención. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste. Miren qué importante. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y ya para terminar, quiero que meditemos en esta palabra y resaltar las 3 ideas principales que yo quisiera que queden en su corazón. El Señor nunca nos da la espalda. Él siempre va delante de nosotros. La óptica es muy diferente. No nos da la espalda. Y si la ven, es porque Él está actuando a nuestro favor. Se está moviendo para protegernos, para darnos lo que necesitamos. Cuando conocemos a Jesús y nos encontramos con Él, aceptamos esos encuentros que Él provoca, es para superar el concepto que tenemos de Él, superar las expectativas. Esas peticiones van a ser respondidas de manera abundante y no solo limitadas a lo que nosotros creemos, pensamos, entendemos. Y por último, sigamos oyendo, pero vamos a Él, veámosle para que podamos hablar de Él. Vamos a tener mucho que hablar de Él. Y reunirse a oír es importante. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero conocer a Jesús, verle, cómo le trata, cómo le ayuda, cómo le ama, cómo quiere tenerlo con usted, cómo espera gobernar con usted una eternidad. Eso no tiene nombre, eso supera nuestra expectativa. Y como decía el Salmo,
El conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Vamos a orar, le voy a dar gracias al Señor por este tiempo y rogar que sea Él el que dirija sus pasos y hable a sus corazones. Padre, gracias por esta palabra. Señor, gracias porque tú viniste a esta tierra para dejarnos la forma en que debíamos vivir, para enseñarnos esos modelos a seguir, para decirnos que nuestros pasos iban a estar firmes y que no íbamos a caer ni tropezar si seguíamos tus pisadas. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Yo te pido que bendigas a cada uno de los hermanos presentes, que los llenes de tu presencia, que les ayudes a conocerte, a amarte y a ver cómo tú solucionarás, Señor, sus necesidades de manera sobreabundante. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.